Buenas, estamos en una nueva charla y en esta ocasión vamos a hablar un tema muy interesante que son las alteraciones de la marcha antes de los 3 años. Y para eso tenemos la suerte de contar con Patricia, que es fisioterapeuta y bueno, va a pasar a presentarse y vamos a poder hacerle muchas preguntas que nos va a ayudar a detectar esos signos de alarma o de normalidad para que los padres y las madres pues puedan saber si necesitan alguna revisión o no. Nos gusta mucho trabajar en la promoción de la salud y en la prevención y, bueno, pues por eso, ¿no? Este elenco de profesionales que nos ayudan a descubrir sobre estos temas. Así que, bueno, vamos a pasar a conocer a Patricia. Hola, bueno, buenos días, gracias, mil gracias por invitarme. Me parece un placer poder contar un poquito, pues casi mi día a día, mucho, porque son alteraciones de la marcha, muchísimo. Y bueno, yo soy fisioterapeuta pediátrica, que estoy especializada en el desarrollo del peque, sobre todo en la edad de atención temprana, que sería de 0 a 6 años, aunque también trabajo mucho como fisioterapeuta neurológica, con niños con cualquier afectación neurológica, y fisioterapeuta pediátrica respiratoria también. Y trabajo sobre todo a domicilio. Muy bien. ¿Y en qué zona estás? Pues estoy en Madrid, pero la verdad es que, también trabajo en un cole, entonces me divido así mi tiempo y trabajo por todo Madrid, la verdad. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Trabajar con niños. O sea, lo adoro. Y con las familias sobre todo. O sea, trabajar para mí a domicilio es un regalo, trabajar con las familias y hacer una atención súper personalizada y sobre todo empoderar a las familias para que disfruten de la condición de su hijo e intentar pues que sean lo más felices posibles dentro de lo que yo puedo conseguir, claro. Una de las cosas que remarco mucho en el canal, ¿no? Es que aquí, bueno, al final damos pautas generales, ¿no? Pero realmente lo interesante es ese tratamiento personalizado, ¿no? Y para eso estamos, ¿no? Para poder ayudarles, para, pues mira, en este caso, fíjate, a domicilio, o sea, más facilidades no se pueden dar, ¿verdad? Es maravilloso. Es duro, reconozco a domicilio y en Madrid es duro por las distancias y por todo el tema del tráfico, pero me encanta. O sea, de verdad, trabajar a domicilio es lo que tú dices, puedes centrarte muchísimo más en esa familia y en ese caso en concreto. Qué bien. Pues antes de empezar a hablar sobre las alteraciones, vamos a ver o vamos a definir qué es la marcha. Así, a rasgos generales, para que podamos centrarnos un poco en el tema que vamos a hablar. Vale, pues bueno, la marcha, me voy a poner un poco técnica, pero para que lo entendamos, es un proceso que tenemos adquirido y automatizado, ¿vale? Que controlan unos generadores centrales de la marcha que se llaman, que se encuentran en el cerebro, a nivel del tronco encefálico y a nivel medular. ¿Qué hacen estos generadores centrales? Pues van a controlar la locomoción, que es movimientos alternantes, ¿vale? Y rítmicos que realizan nuestras extremidades y nuestro tronco para desplazarnos de nuestro centro de gravedad hacia adelante con el mínimo gasto energético. Podríamos definirlo así. Sobre todo es importante el mínimo gasto energético, porque nuestro cuerpo siempre va a intentar que gastemos la mínima energía posible para cansarnos menos. Es un punto interesante, porque a veces cuando hay lesiones o cuando hay algunos problemas es por ese gasto excesivo de energía que está haciendo el cuerpo, porque no hay una marcha funcional, ¿no? Que al final lo que buscamos no es la marcha ideal, sino que sea funcional y que se pueda, bueno, adaptar a la persona. ¿Y cuáles son las etapas de desarrollo de 0 a 3 años, así, a grosso modo? Pues realmente podríamos dividirlo, que a lo mejor de 0 a 3 lo vemos como muy claro en los 3 primeros, o sea, de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 3, pero a mí realmente me gusta porque al final la marcha, igual que todo lo que pasa en el peque, no tiene una edad concreta, ni tiene una etapa concreta, ¿vale? Trabajamos con márgenes súper amplios en los cuales estamos dentro de la normalidad o no, ¿vale? Entonces, podríamos dividirlo para que quede más claro como de 0 a 12 o 15 meses, más o menos, y luego de 15 hasta los 3 años. Y simplemente, resumido es que de 0 a 15 van a conseguir la marcha,
aunque siempre trabajamos con un margen hasta los 18 meses, más o menos, para que haya una marcha autónoma. Hay niños que antes de lo que os hablo y hay niños que después de los 15 meses, como estamos hablando, y luego de 15 meses hasta los 3 años, lo que va a pasar es que perfeccionen todo lo aprendido de esa marcha, ya caminen y lo van a perfeccionar. Incluso van a añadir salto, subir y bajar escaleras, correr, pues un poco a grosso modo esas son las 2 etapas como más importantes y cruciales en los 3 primeros años de vida. Eso es. Además es importante que al final no encorsetemos los rangos, porque eso preocupa mucho, ¿no? Esa es la angustia a veces de los padres de ver que a lo mejor pues comparan con otros niños y ven que a lo mejor su hijo pues va más lento. Es que los rangos verdad que son amplios porque el desarrollo motor pues bueno, es variable en función de los niños. Claro. De los caracteres también de personalidad, hay niños más activos, menos activos, y en función de eso pues pueden adquirir antes o no la marcha, ¿no? Y no pasa nada. Claro, y entonces es importante saber que trabajamos en unos márgenes muy amplios para todo, para la marcha y el resto de hitos motores. Entonces simplemente hay que saber bien las señales de alarma. Eso es. ¿Y qué signos deben observar los padres durante estas etapas que comentan, ¿no? Para ver. Claro, pues aquí son súper importantes saber, como tú has explicado, pues lo que sí que podría pasar y no nos tiene que preocupar y lo que sí que nos tiene que preocupar y seamos ya conscientes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí sí que me gusta dividirlo en el primer año de vida y en el segundo, ¿vale? Porque en el primer año de vida, la mayoría de los niños hasta los 12 meses van a conseguir mínimo ponerse de pie, ¿vale? Con o sin ayuda, pero normalmente o sea, se ponen de pie, ¿vale? Entonces, aparte han conseguido hasta el año, han conseguido o arrastrarse, volteo, sujetar la cabeza, sentarse, ¿vale? Es importante desde que nacemos, desde el momento del parto, todo lo que vaya pasando en nuestra vida diaria, en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra estimulación, es súper importante para ver cómo se va a desarrollar la marcha meses después o cuando empecemos a caminar, ¿vale? Entonces, en ese primer año de vida, unos signos de alarma muy claros es que a los 12 meses más o menos, pues por supuesto no sujeten la cabeza, no se sienten, no haya ningún tipo de interés por alcanzar objetos. Eso es súper importante para poder desplazarnos, que tengamos un interés para hacerlo. Y luego, pues eso, o no gatear no, porque no hay muchos niños que no gateen, pero que no se desplacen, que no se arrastren, ¿vale? Y a lo mejor podríamos plantear, aunque esto es un poco, ahí tengo a veces circunstancias diferentes, es que no se pongan de pie, ¿vale? Pero bueno, serían como los signos de alarma en los 12 primeros meses. Y luego, en el siguiente año, sobre todo destacable que el signo de alarma más importante es que hasta a los 24 meses, a los 2 años, no caminen. Eso sería un signo de alarma que nos llamaría mucho la atención, ¿vale? Por supuesto, añadir todos los que hemos dicho antes, que si vemos que sigue sin hacerlo, y yo añadiría no el hecho de que no caminen, que hay niños que sí, pero que a lo mejor no hayan iniciado la carrera tampoco a los 2 años, que no quieran subir y bajar escalones bajo ningún concepto a los 2 años, con o sin ayuda. Todos estos son signos de alarma que nos deberían de hacer preocuparnos un poco, pero como veis estoy haciendo como un margen muy amplio hasta los 2 años. Y luego hasta los 3, pues sobre todo que se caigan mucho, eso sería un signo de alarma, que tengan dolor o que cogen, por ejemplo, serían como 3 tipos. Y luego a lo mejor hay niños que yo también destacaría, porque ahí inician en salto, de 2 a 3 años y empiezan a saltar. Entonces, pues que no saltasen a los 3 años es raro. Que no corran o que no salten también sería un signo de alarma. No es muy alarmante, pero bueno, podríamos ver qué está pasando, claro. Sí, por lo menos son pistas para saber si hay que actuar, si hay que hacer algo, ¿no? Sobre todo ese año es que haya dolor o que cogen. Serían los más signos de alarma más llamativos. ¿Y cuáles son las alteraciones más frecuentes en estas etapas? Vale. La alteración más frecuente, que engloba un montón de alteraciones y que tenemos un montón en consulta,
es que anden los niños con los pies hacia adentro. La marcha convergente, que se llama. Eso es como la máxima preocupación, ¿vale? Entonces, esto puede deberse por muchas afectaciones, como por ejemplo un pie plano que sea patológico, un metatarsoaducto, que ahora explico qué es, una anteversión femoral o una torsión tibial interna, ¿vale? Eso serían como las causas de alteraciones de la marcha más frecuentes, ¿vale? Que todo lo que os he dicho provoca que los niños caminen con los pies hacia adentro, ¿vale? Entonces, todas ellas, ahora si quieres me incido un poco en alguna, pero todas ellas lo que se van a resolver de forma espontánea y tenemos que saber las señales de alarma o signos que nos podrían llamar la atención para saber que no se está resolviendo de forma espontánea y que necesitan un tratamiento, ¿vale? Cuando ya son patológicas, lo que os he dicho. Entonces sería, por ejemplo, que alguna de ellas lo que provoque es un retraso en el desarrollo, que veamos que este peque no está consiguiendo bien todos los hitos que tiene que conseguir, que sea unilateral, o sea, que solo se provoque en una pierna, súper importante, y normalmente cuando es unilateral provoca cojera, ¿vale? O que haya dolor. Todo esto es que puede ir sumado, ¿vale? Y luego también es importante que sepamos si hay antecedentes en la familia de personas que lo han tenido y han necesitado tratamiento. O sea, eso es súper importante. Entonces, bueno, la verdad que aquí me gustaría pararme, como hemos estado hablando de etapas, me parece súper importante hablar un poco de las afecciones más comunes en estos 3 primeros años, ¿vale? Muy resumido es, de 0 a 1, normalmente los peques tienen como un metatarsoaducto, que ¿qué es? Es cuando tenemos nuestro pie, ¿vale? Y desde la almohadilla del empeine, nuestros dedos se meten hacia adentro, ¿vale? Entonces, hay un montón de grados y esto en el 80% de los casos se resuelve de forma espontánea. Eso. Claro, entonces, se puede deber, no se sabe muy bien, pero suele deber a la posición uterina, que tenga un antecedente genético, ¿vale? Entonces, cuando es muy marcado ese metatarso, esos pies, se les puede decir a los papás de hacer ejercicios, de hacer estiramientos, ¿vale? Pero normalmente se resuelve de forma espontánea cuando empiezan a cargar, empiezan a ponerse de pie, se resuelve, ¿vale? En casos muy severos necesitaríamos, obviamente, un tratamiento. Normalmente con yeso se soluciona, pero es muy raro que haya, que haya cirugía. Tendría que ser muy exagerado. Y luego, en el segundo año de vida, o sea, de 1 a 2, lo más común es la torsión tibial interna, ¿vale? ¿Qué es esto? Súper sencillo saber lo que es. Si desde nuestra rodilla hasta el pie, nuestra rótula sí que mira hacia adelante, pero nuestros pies se meten hacia adentro. Entonces el peque comienza a caminar y empieza a caminar con los pies hacia adentro, ¿vale? Es importante destacar que los niños cuando empiezan a cargar y a caminar, lo que hacen es empezar a cargar con las piernas arqueadas, con un varo fisiológico que se llama. Es súper normal, es fisiológico, hay niños que lo hacen más y hay niños que lo hacen menos, pero no debería preocuparnos. Salvo lo que os he comentado antes, que esta torsión fuera muy marcada, entonces, o solo en un pie, o fuera tan marcada que entorpeciese muchísimo la marcha, se tropezasen, se cayesen mucho, ¿vale? Eso sería como la red flag, que digo yo, para saber si esto es patológico o no, ¿vale? Pero que sepamos que todos los niños comienzan con una torsión tibial y luego esto hasta la edad adulta se va corrigiendo. ¿Vale? Eso es algo que es normal. Es normal. Sí. O sea, es algo normal que lo que pasa es que por las cargas del pie y de la gravedad se va modificando ese pie. ¿Vale? Sí. Simplemente se resuelve en el 90% de los casos de forma natural, salvo lo que os estoy comentando, que haya dolor, que se caigan y demás. ¿Vale? Y luego, en el segundo año hasta el 3, o sea, hasta el tercer año de vida, puede pasar que haya anteversión femoral exagerada, ¿vale? ¿Qué significa esto? Siempre hablo de exagerada por lo que os he dicho, que en la mayoría de casos es normal y se resuelve de forma espontánea, ¿vale? Entonces, la anteversión femoral es, igual que os he dicho antes, que la torsión tibial pasa que nuestra rótula está recta, pero nuestro pie no.
cuando la teversión es femoral, es decir, desde la cadera, las piernas del niño miran hacia adentro. Entonces, nuestra rótula también miraría hacia adentro. Es importante destacar que cuando el peque empieza a caminar, camina, como os he dicho, con las piernas hacia afuera, y a partir de los 2-3 lo que hace es al revés, cambian sus piernas en forma de X, ¿vale? Entonces, es normal y se resuelve de forma espontánea hasta los 8 años, más o menos, no se hace nada. Ya os digo, salvo que haya dolor, que haya cojera o que le provoque muchas caídas, ¿vale? Pero es normal que a partir de los 2 años y medio, 3, empiezan a caminar con las rodillas juntas, en X, ¿vale? Entonces, esta anteversión femoral a veces es producida por una anteversión femoral o simplemente porque ellos empiezan a comenzar a caminar así, y esto, según se va formando el arco del pie y se va formando la musculatura de todas las piernas, esto se va corrigiendo y a los 8 años desaparece. Hay niños que es más aumentada y hay niños que es menos, pero bueno, normalmente nacemos con esa torsión y se va corrigiendo hasta la edad adulta, ¿vale? Wow, qué interesante, ¿eh? Muy bien clasificado, porque además sí, es el tema que a veces se ve pues muy marcada, a lo mejor dice, uy, es que hay mucha curvatura o es que las rodillas están muy cerca. Bueno, pero es que es dentro de las fases de la marcha, de ese aprendizaje, es normal que durante ciertos periodos sea así. Después ya se va corrigiendo, pero siempre es bueno mirarlo por si acaso a lo mejor no lleguemos tarde, ¿no? Pero que claro, esas cosas que lo que queremos es al revés, quitar ese miedo, ¿no?, a los padres y que vayan con naturalidad. Claro, a mí me pasa que me preguntan y digo, es normal, entiendo que estés preocupado porque si no lo sabes, a veces dices, es que mete demasiado las piernas, junta demasiado las rodillas, pero digo, es que no hay nada estudiado que pueda hacer, o sea, simplemente se va a resolver de forma espontánea. Podemos jugar e intentar que se corrija antes, pero va a ser de forma espontánea. Sí. Ahí también habría que tener en cuenta el peso también de los niños, en fin, que hay después hay otros factores que hay que tener en cuenta, por eso es bueno que ante la duda, para eso claro, estamos, ¿no? Que nos consulten y podamos ver.